Entonces, como te comentaba, mi nombre es Claudio Ávila Balboa y voy a ser la persona que va a dictar esta charla hoy día sobre el derecho laboral. A mí me gustaría saber qué sabes tú, Alexis, del derecho laboral. ¿Tienes algún conocimiento? Eh, a ver, derecho laboral, se refiere a los trabajadores, ¿cierto? Ya los trabajadores. Así que si uno tiene trabajadores, tiene que tener algunas cosas mínimas para atenderlos. O sea, ¿Mm? tienen derechos y también tienen obligaciones. Es decir, Exactamente. Claro, tanto trabajador como empleador tienen derechos y obligaciones cuando están dentro de una relación laboral o con un contrato de trabajo. Y eso es lo claro, primero que nosotros tenemos que saber distinguir. Aquí vamos a tener el mapita de lo que vamos a hablar hoy día, que primero vamos a distinguir lo que es una relación laboral de un contrato de trabajo y los principios del derecho laboral que rigen a ambos casos. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque no es lo mismo una relación laboral que un contrato de trabajo. ¿Ya? La relación laboral y tanto la relación laboral, perdón, como el contrato de trabajo tienen que cumplir ciertos requisitos. Ya cada uno está regulado de una forma distinta. En todo caso, la relación laboral como relación laboral no está tan regulada en el Código del Trabajo, sino que se infiere de ciertos artículos. Y, el contrato de trabajo, en cambio, sí está regulado detalladamente en el Código del Trabajo. Y también vamos a ver algunos principios. Son muchos los principios que existen respecto del derecho al trabajo y sobre todo los que rigen el contrato de trabajo. Pero vamos a ver los más importantes, que son la primacía de la realidad, el properario y la continuidad de la empresa y representación del empleador. Lo primero que nosotros tenemos que ver son los requisitos de la relación laboral. Como concepto no existe un concepto legal de relación laboral, ¿ya? Sino que la doctrina ha señalado un pequeño concepto que va más que nada en el cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Que exista una prestación de servicio, que exista una subordinación, una dependencia y una remuneración de los servicios. ¿Ya? Así lo ha establecido también la Dirección del Trabajo y un recurso de unificación de jurisprudencia de la Suprema, donde establece la posibilidad de tener esta relación laboral que no es escriturada, ¿ya? A diferencia del contrato de trabajo, que el contrato sí requiere, por solo hecho de ser contrato, una escrituración dentro de ciertos plazos y cumpliendo ciertos requisitos. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es los contratos honorarios, si es que esto podría o no llegar a ser una relación laboral. En cuanto al concepto de relación laboral, como yo te señalaba, no existe esta definición exacta en el Código del Trabajo de la relación laboral, sino que la doctrina lo ha definido como aquella en que existen dos personas. Una de ellas presta servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia frente a otra que debe pagar una remuneración por los servicios prestados. Cuando vemos esta definición y obtenemos también los requisitos de esta definición, nos damos cuenta que no toda prestación de servicios va a ser siempre una relación laboral. Porque para que nosotros tengamos una relación laboral, debe cumplirse con un requisito en específico. Así lo señala el artículo 7 y 8 del Código del Trabajo, y en que el artículo 8 nos reafirma el hecho de que antes de que exista el contrato de trabajo, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y señala, toda prestación de servicio en los términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Es decir, si se cumplen los requisitos del artículo 7, que vamos a ver más adelante, tenemos un contrato de trabajo. Con mayor razón, si falta alguno de ellos, tendremos una relación laboral. Y ahí es donde tenemos la diferencia. Cuando falta alguno de los requisitos del contrato de trabajo, nosotros vamos a tener una relación laboral, no un contrato de trabajo. ¿Cuál es el requisito que ambos casos se cumple o se deben cumplir para calificar de relación laboral o de contrato de trabajo? Es la subordinación y dependencia. Y eso es lo que nos ayuda a distinguir una relación laboral de una relación civil. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos que un contrato de trabajo es una relación, espérame, ¿dónde está? Tengo la definición de contrato de trabajo. Ok,
que está en el artículo 7, que señala que existe un contrato de trabajo cuando una persona presta servicios eh, bajo subordinación y dependencia de otra, cumpliendo esos mismos requisitos. Por ejemplo, dice el artículo 7, déjame buscarlo para dártelo textualmente. Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Es muy parecida a la definición que da la doctrina de lo que es relación laboral. La diferencia es que este artículo 7 parte señalando que es una convención. Y en Chile, por norma legal, una convención puede ser un contrato. Y el contrato puede ser escrito o verbal. Cuando estamos hablando de un contrato verbal, podemos estar hablando específicamente de una relación laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque la diferencia con el contrato de trabajo es que el artículo 9, que nosotros vamos a ver, establece que el contrato debe estar firmado, pero nos deja en el aire con respecto a qué pasa si este contrato no está firmado. Entonces, si el trabajador, por un lado, tiene un acuerdo con un empleador en donde va a trabajar para él, con ese trabajo se le van a pagar o se le va a pagar una remuneración, va a cumplir un horario, pero no está firmado el contrato de trabajo, quedaría en desventaja si no se le reconociera que existe una relación laboral. ¿Ya? Entonces, la relación laboral va a ser siempre aquella en donde falte alguno de los requisitos del contrato de trabajo que no sea la subordinación y dependencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si falta la subordinación y dependencia, tenemos una relación civil. ¿Cuál es la subordinación y dependencia? Y aquí pasamos en el fondo a cuáles son los requisitos de la relación laboral. Como lo señalamos, deben existir ciertos requisitos: prestación de servicio, subordinación, dependencia y remuneración de los servicios. Cuando hablamos de prestación de servicios, estamos hablando netamente de que una persona trabaja para otra, no trabaja para sí mismo, cumple funciones que le son entregadas para realizar ciertos productos. Por ejemplo, tú me decías que hacías pan. Es como si tú le entregaras a alguien el hecho de que te amasara, por ejemplo, o te comprara, te fuera a comprar los elementos que necesitas para realizar este pan. Entonces, esa es una prestación de servicio. Tú le estás encomendando a alguien que haga un trabajo por ti para terminar el producto. Es una relación laboral. Hasta ahí, hasta ahí tenemos una relación civil. ¿Por qué? Porque solamente le estás encomendando el mandato o el cumplimiento de ciertas y determinadas funciones. Todavía no pasamos a la relación laboral porque puede ser incluso que tú le pidas una ayuda solamente. No necesariamente tú le vayas a remunerar por eso. Luego viene el tema de la remuneración de los servicios. Tú puedes encomendarle a alguien que te vaya a comprar los productos y pagarle para que te vaya a comprar esos productos. ¿Ya? Hasta ahí todavía tenemos una relación civil, porque en el fondo le está encomendando a alguien, esa persona está trabajando para ti, pero a ti no te reconoce como jefe. Y tú le estás pagando una remuneración, podría ser perfectamente a través de una boleta de honorario, por ejemplo, o a través de un pago diario donde te va a ir a comprar los productos. Cuando esa relación civil cambia a una relación laboral, cuando existe una subordinación y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Subordinación, cuando hablamos de subordinación, estamos hablando netamente de la capacidad de reconocer un poder superior que entrega órdenes o directrices. Y eso es lo que es el poder del empleador para poder ordenar o entregar ciertas facultades a su trabajador para que éste las cumpla. Pero además tiene que existir una dependencia. Y esta dependencia se mira desde dos puntos de vista. Primero, el trabajador tiene una dependencia del empleador porque de él depende que le paguen la remuneración. O sea, si el empleador no le paga una remuneración, no estamos frente a una relación laboral. ¿Y por qué le va a pagar esta remuneración? Porque la remuneración no es más que la profesionalización de los servicios, es decir, valorarlos económicamente o monetariamente.
Y por otro lado, también hay una dependencia desde el punto de vista del empleador hacia el trabajador, porque sin las funciones que realiza ese trabajador, el empleador no puede tener su producto y no lo puede vender. Entonces, cumpliéndose con todos estos requisitos, prestación de servicio, subordinación, dependencia y remuneración de los servicios, vamos a tener una relación laboral. Si tú te fijas, de todos estos requisitos, en ninguno habla de la escrituración. Porque cuando ya empezamos a hablar de la escrituración de la relación laboral, nos pasamos inmediatamente al contrato de trabajo. ¿Estamos claros? ¿Tienes alguna duda con esto? No, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos Y bien yo hasta aquí, aquí? Eso es bueno. sí, sí. No, y aquí, por ejemplo, voy a estar haciendo cosas, pero me voy a ¿Sí? mover, pero estoy atento a la clase. No te preocupes. Ya, Sí. entonces, cumpliéndose estos 4 requisitos, estamos frente a una relación laboral que no es un contrato de trabajo, pero no por ello el Código del Trabajo lo deja a su suerte, sino que el Código también va a defender a este trabajador que tiene esta relación laboral. No es un contrato, pero es una relación laboral. Y es aquí donde pasa, donde la ley da el primer derecho al trabajador, que es en el caso en que, si no está el contrato firmado, establece una presunción legal, que es simplemente legal, para el trabajador, que va a señalar que si el trabajador no tiene firmado el contrato, se entiende que lo que él señale fueron las cláusulas del contrato de trabajo. Entonces, aquí el empleador que no firma un contrato va, en el fondo, a perder frente a la inspección, a menos que pruebe que esa persona nunca trabajó para él, o que la relación que existía entre ellos era una relación netamente civil. Por ejemplo, si yo le digo a mi hermano, oye, anda a comprarme tal cosa, te paso la plata y te quedas con el vuelto, eso no es una relación laboral, es una relación civil, porque en el fondo es mi hermano y no me está reconociendo como su jefe. Ahora, si mi hermano me reconoce como jefe y yo le doy órdenes como jefe, le pago esta remuneración y me presta los servicios, perfectamente podría ser una relación laboral y transformarse en un contrato de trabajo. Una de las cosas que a mí me ha tocado ver mucho con respecto a en materia laboral es los típicos trabajos de amigos, como los emprendimientos que uno tiene, como tú mismo, Alexi, que tienes un emprendimiento de vegano, y me imagino que es un microemprendimiento, y resulta que llega un amigo y te dice, ya, ok, trabajemos juntos. Primero puede ser que ese trabajo juntos sea solamente con miras a una sociedad. O sea, que ambos tengan igual participación, que ambos hagan las mismas cosas, que ninguno de los dos se mire como jefe. Entonces, ahí vamos a tener siempre una relación civil. Nunca va a ser una relación laboral, a menos que él te reconozca a ti como jefe y te pida supervisión, te pida órdenes, tú le estés pagando una remuneración. Ahí ya transformamos esa relación civil en una relación laboral, ya cumpliéndose todos estos requisitos y siempre mirándolo de ambos puntos de vista, porque en el fondo no solamente se va a mirar desde el punto de vista del trabajador frente a la inspección del trabajo. La ley lo mira así, la ley defiende al trabajador y señala que si se cumplen los requisitos va a ser un contrato de trabajo y van a haber sanciones para el empleador, pero el empleador puede desvirtuar esta presunción legal, que en el fondo es una prestación de servicios civiles, si es que demuestra que nunca hubo subordinación o dependencia entre uno y otro. Tuve un caso una vez, por ejemplo, de unas eh, señoras que se conocieron en un curso en una OTEC, si mal no recuerdo, acá en Concepción, en donde ellas, cuando se conocieron, estaban estudiando peluquería y decidieron hacer una empresa cuando terminaran el curso, una peluquería, un salón de belleza. El tema es que una de las señoras después dijo que entre que empezó a avanzar la peluquería, ella nunca recibió la misma cantidad de dinero que recibía la socia. Es más, la socia empezó a darle órdenes y empezó a colocarle horario, pagarle remuneración, le pagaba mensualmente una cantidad,
y empezó como a tratarla como empleada. Entonces, cuando ellas se pelearon, aunque hubo una pelea ahí más o menos, esta señora decidió demandar a su ex socia. El tema es que en juicio se probó que nunca había sido una relación laboral. ¿Por qué? Porque ellas siempre tuvieron la idea de ser socias, y de hecho, la señora que demandó nunca reconoció a la otra como su jefa, ni aún en audiencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos claramente que depende del trato que yo tenga con la otra persona, puedo probar que no existe subordinación y dependencia y puede quedar como una relación civil. Y por ende, si queda como una relación civil, yo tendré que demandar en sede civil los dineros que me deba. Porque si no pasa a ser una relación laboral y por ende un contrato de trabajo, no puedo demandar en tribunales laborales. Entonces, ahí hay que ver también el tipo de remuneración que tenga, si cumplía horario, para generar para que esta relación laboral, perdón, se transforme en un contrato de trabajo. Y como yo les señalaba, la Dirección del Trabajo en la Ordenanza 44.22.317 de octubre del 2003, se me pasó un cero ahí, octubre del 2003, nos muestra o nos habla netamente de este contrato de trabajo. Y nos reconoce efectivamente, perdón, la relación laboral, más allá de haber establecido o no un contrato de trabajo. Ahí yo le dejo en el PowerPoint los números que ustedes pueden buscar y pueden leer con respecto a esta relación laboral, donde van a encontrarse netamente con lo mismo que estábamos conversando, que cumpliéndose ciertos requisitos, se da una relación laboral y por ende, como consecuencia, un contrato de trabajo. Lo mismo hace la Corte Suprema a través de un recurso de unificación de jurisprudencia, donde reconoce que la relación a honorarios que se tenía pasa a ser un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque se cumplen los requisitos que nosotros acabamos de ver. Y esto es con respecto a, si mal no recuerdo, es un despido injustificado, claro, se despide injustificadamente a la persona y la persona decide demandar relación laboral y como consecuencia un contrato de trabajo. Los tribunales generalmente se van por esa línea, se van por la línea de reconocer la relación laboral cuando determinan o cuando estipulan, cuando no determinan, sino que cuando reconocen que existen estos 4 elementos o requisitos que nosotros acabamos de ver: prestación de servicios, subordinación, dependencia y remuneración. Más allá de que exista o no exista, por ejemplo, un horario. Puede que no exista un horario determinado, pero eso no es vinculante para tener o no un contrato de trabajo. Lo que es vinculante acá es que exista remuneración periódica, porque si, por ejemplo, yo tengo a alguien que me presta servicios, pero le pago una vez a la semana, cada 2 meses, claramente no voy a tener una relación laboral, sino que una relación civil. Ahora, si ese pago es todas las semanas o una vez por mes y se mantiene en el tiempo con una periodicidad, estoy obligado a reconocer la relación laboral y para mí como empresa también es mejor realizarle un contrato de trabajo, porque las consecuencias de eso son mayores a la que podría ser que el contrato de trabajo, por ejemplo, estuviera mal hecho. Y la pregunta era, ¿qué pasa con los contratos honorarios? Contrato honorario perfectamente puede ser considerado una relación laboral si cumple con los requisitos que señalamos. Si no, va a quedar como una relación civil. El honorario, si es pagado mensualmente o semanalmente durante un periodo de tiempo, podría perfectamente pasar a ser una relación laboral. Ahora, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que comúnmente hacen las empresas? Que los contratos a honorario eh, los pagan cada 2 meses. Entonces, con eso termina la periodicidad que requiere tener la remuneración, porque la remuneración puede ser por día, perdón, por hora, por día, por semana o por mes. Si yo tengo 4 semanas pagadas,
estoy con una periodicidad de remuneración. Si yo tengo 2 meses pagados, estoy con periodicidad de remuneración. Pero si yo pago cada 2 meses, ya perdí ese requisito y por ende jamás va a poder ser una relación laboral. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna duda? No, estamos bien. Ya. Continuamos. Ya. Entonces, como ya vimos los requisitos de la relación laboral, ahora tenemos que ver ciertos principios que son comunes a la relación laboral y al contrato de trabajo que vamos a ver como último tópico hoy día. Cuando hablamos de los principios, hablamos de las directrices con las cuales se debe regir toda relación laboral o todo contrato de trabajo, o incluso la legislación laboral chilena. El legislador debe cumplir con ciertos principios que establece la misma ley laboral. Entre ellos, los más importantes son estos tres: el principio de primacía de la realidad, el principio pro-operario o protector, y la continuidad de la empresa y representación del empleador. ¿Por qué son los más importantes? Porque sin estos, el trabajador queda prácticamente desnudo frente a la ley. ¿Ya? Cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, estamos hablando netamente sobre la efectividad de las normas legales del derecho del trabajo en la realidad, o sea, en nuestro diario a vivir. Cuando hablamos del principio pro-operario o protector, hablamos de ciertas situaciones o cierto principio que protege al trabajador frente a la parte más fuerte de la relación laboral o del contrato de trabajo, que es la empresa. Porque el Código del Trabajo señala que la parte más débil del contrato de trabajo es siempre el trabajador. Y la continuidad de la empresa y representación del empleador está mirada desde el mismo punto de vista. En el fondo está mirado desde el punto de vista que el trabajador es la parte más débil y qué le va a pasar a este trabajador si es que una empresa llegara a terminar, o si es que una empresa, si es que fuera contratado por alguien de la empresa y después la empresa señalara que no es la persona que tenía que contratar. Entonces, aquí vamos a hablar en base a lo que es un poco legal, lo que es la legalidad de estos principios frente al derecho laboral. Principio de primacía de la realidad. Hablamos del principio de primacía de la realidad y señala lo siguiente: entre lo que ocurre en la realidad de los hechos y aquello que consta en los documentos, va a ser mucho más importante lo que está en el campo de los hechos, o sea, en la realidad de los hechos, en nuestro diario vivir. Te doy un ejemplo inmediatamente de esto. Si un trabajador en su contrato tiene una remuneración de 500.000 pesos, pero en la realidad la empresa le ha depositado los últimos 3 meses 700.000 pesos, su remuneración es la de 700.000 pesos según este principio de primacía de la realidad. Otra lista, y es lo que conversábamos hace unos minutos atrás. Si el trabajador señala que está trabajando para una empresa y esta empresa no le ha hecho el contrato, y no existe un contrato informado en la inspección del trabajo o no existe un correo con el contrato de trabajo, el principio de primacía de la realidad señala que ese trabajador está contratado por la empresa. ¿Por qué? Porque en la realidad, en los hechos, está trabajando para él. Entonces, ahí es donde toma importancia este principio de primacía de la realidad, que protege netamente al trabajador y no a la empresa. El derecho laboral es muy garante con el trabajador. Sin perjuicio de ello, también establece ciertas presunciones o ciertos derechos para los empleadores, como por ejemplo la posibilidad de desvirtuar todo esto con pruebas necesarias, ya sea en tribunales o en la inspección del trabajo. Yo puedo llegar a la inspección del trabajo representando a la empresa en un comparendo y señalar: no, ¿sabe qué? La persona que está aquí al frente nunca trabajó para nosotros, no tenemos cuenta corriente asociada a ellos, nunca le hemos hecho depósito, no firmó el libro de asistencia. Llegar con todos los documentos que acrediten que efectivamente esa persona no trabajaba.
¿Por qué digo esto? Porque es una presunción legal y esa presunción legal admite prueba en contrario. Yo como empleador puedo desvirtuarla. Podría ser una presunción de derecho, que en ese caso, ni aunque yo trajera a la persona más santa del mundo, voy a desvirtuar ese contrato de trabajo o esa presunción legal. ¿Por qué? Porque la presunción de derecho no admite prueba en contrario. Perdón, iba pasando un carro de bomberos. Entonces, este principio de primacía de la realidad, como yo les señalaba, está basado en lo que se conoce como un contrato realidad, que es el contrato laboral. ¿Ya? El contrato laboral está tomado como un contrato realidad. Sus cláusulas, eh, más allá de lo que esté en los documentos, se basan en la realidad de los hechos, en lo que está viviendo el trabajador día a día que ha sido contratado o que está trabajando para esta empresa. Otra manifestación de este principio de primacía de la realidad son las famosas cláusulas tácitas, que son aquellas situaciones en que el empleador ha entregado al trabajador algún beneficio o condición de trabajo que no está estipulado expresamente en el contrato, pero que ha sido otorgado por un periodo prolongado de tiempo. En este caso, tal beneficio, tal condición de trabajo pasa a constituir una cláusula tácita del contrato de trabajo y el empleador no podrá, por tanto, modificar o privar al trabajador de ella, ya que se ha transformado en un derecho adquirido para éste. Y aquí tenemos dos conceptos totalmente similares, que está el derecho adquirido y la cláusula tácita. Como el principio de primacía de la realidad habla sobre o trata sobre el tema de reconocer lo que pasa en los hechos más que lo que está en el documento, existen ciertas cláusulas tácitas. ¿Qué son las cláusulas tácitas? Son ciertas regalías, son ciertas funciones, son ciertos pagos que el empleador hace al trabajador dentro de un periodo de tiempo. Al tener estas cláusulas tácitas, que no están en el contrato de trabajo, el trabajador puede presentarlas al momento de la inspección, presentarlas al momento de un reclamo en la inspección del trabajo. Por ejemplo, una vez me preguntaron, una chica que trabajaba para una empresa, que a ella le pagaban mensualmente 600.000 pesos por ocupar la bodega de su departamento la empresa, porque la empresa no tenía dónde dejar algunas cosas y la ocupaba y las dejaba en las bodegas de su departamento. Entonces, en ese caso, le pagaban 600.000 pesos o 500.000 pesos mensuales. Y eso fue durante 2 años. Pero resulta que de un momento a otro, la empresa dejó de pagarle esos 600.000 pesos o 500, no recuerdo bien. En un segundo. Ya. Entonces, esta niña me dijo, y de un momento a otro me dejaron de pagar estos 500.000 pesos mensuales, pero la empresa sigue teniendo sus cosas en mi bodega. Como ya habían pasado cerca de 2 años, ella ya tenía una cláusula tácita que se traducía en un bono por ocupar esa bodega y que tenían que seguirle pagando a la trabajadora. Y la trabajadora me preguntó qué podía hacer. Yo le dije, haga el reclamo en la inspección del trabajo, lleve sus liquidaciones de sueldo, donde aparece este bono, este pago por ocupar su bodega, y va a ser llamado a un comparendo y ahí tendrán que llegar a algún acuerdo. Dicho y hecho, la niña hizo el reclamo y la empresa se disculpó con ella y le dijo, no, es que la persona que tomó ahora las finanzas no sabía este bono y por eso no lo pagó, pero te pedimos las disculpas del caso. En el fondo, claro, esa fue una respuesta que le dieron, pero la verdad de las cosas es que la niña ya tenía una cláusula tácita. Y como cláusula tácita, ya tenía un derecho adquirido. O sea, ella podía reclamar en cualquier momento por el no pago de este bono. Y eso es lo que se obtiene a través de este principio de primacía de la realidad. Lo que a mí el empleador o yo como empleador comienzo a pagar mes a mes y luego retiro de un mes a otro, podría ser perfectamente considerado como una cláusula tácita de un derecho adquirido.
la doctrina y la inspección del trabajo no están de acuerdo en cuánto sería el plazo, sino que eso va a depender de la función o el bono determinado. Ya si, por ejemplo, un bono pequeño que va más allá de 3 meses, podría ser perfectamente, si es que no está en el contrato de trabajo, una cláusula tácita y un derecho adquirido. Pero también está la posibilidad, por ejemplo, de estos famosos bonos de fiestas patrias, bono marzo, bono Navidad, que se pagan por 2 años, como son de pago anual. La inspección del trabajo señala que pasados 2 años ya se establecen como un derecho adquirido. Entonces, va a depender de la periodicidad con que se esté pagando. Si es algo que a mí me están pagando día a día y de un día a otro me lo pagan, ya tuve un derecho adquirido a la semana que se me pagó, o a los 2 o 3 días. Si es algo que me pagaban mes a mes y pasaron 2 o 3 meses y después no me lo pagan, tengo un derecho adquirido. Si es algo anual, va a tener que pasar 2 años para que sea ese derecho adquirido. Ahora, este principio de primacía de la realidad tampoco señala que tampoco va a ser absoluto, porque por algo están las estipulaciones del contrato de trabajo. No es que solamente sirvan lo que está pasando en la realidad, sino que es para aquellos casos en que se está realizando una nueva cláusula que lleva una periodicidad de tiempo y que no está en el contrato, pero no quiere decir que el contrato no sirva, ¿ya? Y por eso es que también como prueba, al menos en la inspección del trabajo y en los tribunales, lo que se pide es comprobar si de una forma escrita está esta cláusula allí. Lo mejor en el caso de los bonos es con las liquidaciones de sueldo. Principio prooperario o protector. Este principio constituye una parte fundamental o la base fundamental en la que descansa el derecho al trabajo, y encuentra el fundamento en la desigualdad que existe entre el empleador y el trabajador. Yo ya les comenté que en el fondo el trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Y de alguna forma el Código del Trabajo, la legislación laboral tiene que protegerlo, y este es el principio. Esta es la forma de protección, el principio protector o prooperario. Está amparado está contenido en el artículo 2, inciso final, que señala que corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios. Esa es la primera directriz que da este principio protector. ¿Quién es el llamado a proteger al trabajador o la relación laboral? El Estado. El Estado debe dictar normas que favorezcan al trabajador. Y si nos vamos a la realidad de las cosas, como se dice en el ámbito laboral, el peor empleador que existe hoy en día es el Estado, porque el Estado no defiende a sus propios trabajadores, pero sí se preocupa de defender a los trabajadores de la relación laboral particular, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Está todo lo que es el derecho público laboral, que debería llamarse derecho laboral público, pero en el fondo se llama derecho administrativo, y está el derecho laboral, que es el privado, que rige las relaciones privadas y que están regidas por el contrato de trabajo. Entonces, cuando la ley, el Código del Trabajo, le señala que es el Estado el que está obligado a amparar al trabajador, se refiere netamente al ámbito privado, ya a las relaciones laborales, los contratos de trabajo privados. Porque cuando hablamos del derecho laboral estatal, estamos hablando del derecho administrativo, y cada institución tiene un estatuto administrativo distinto que los regula en cuanto a relaciones laborales. Lo único que se ha logrado, que hace un par de años, estamos hablando de 5 años atrás aproximadamente que empezó, es que los tribunales reconozcan que los funcionarios públicos también tienen derechos laborales que pueden ser vulnerados, y que para ello puede presentarse a través de un procedimiento de vulneración de derechos laborales. Ya que vamos a ver el día viernes, vamos a hablar de ese procedimiento, que es lo único que se ha reconocido con respecto a los derechos laborales que pudiera tener el trabajador. Hay un catálogo de derechos laborales que pueden ser vulnerados tanto por el empleador privado como el empleador público, los cuales dan origen a otras indemnizaciones y a un contrato, y a una revisión por tribunales de la situación. Pero el resto de derechos que establece el Código del Trabajo son netamente
para los trabajadores particulares. Entonces, es el Estado el que tiene que defenderlo. Por eso se llama principio protector o pro-operario, porque está siempre a favor del trabajador. En cuanto a este principio, tenemos tres manifestaciones fundamentales que son las típicas y las más conocidas. Primero tenemos la indubio pro-operario. Esta regla importa que si nos enfrentamos a situaciones diversas respecto de las cuales sea posible aplicar la ley en varios sentidos, el juez dará preeminencia a aquel que sea más favorable al trabajador. Es preciso que se cumplan ciertas condiciones. Se aplica solo cuando existe una duda sobre el alcance de una norma legal y siempre que no exista pugna con la voluntad del legislador. El ejemplo clásico de esta indubio pro operario es el tema de el ingreso mínimo mensual. Nosotros sabemos que el ingreso mínimo mensual debe ser regulado por ley una vez por año al menos. Últimamente los últimos gobiernos lo han hecho 2 veces, que se regule 2 veces por año, y lo han dejado, entre comillas, no es la palabra técnica, pero lo han dejado amarrado. O sea, ya la regulación comienza de antes, pero se aplica después. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer porque en el fondo va a ser una regulación una vez por año, pero ya dejan zanjado el tema con anterioridad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora que estamos a 18, si no recuerdo, 18 de julio, sabemos que el 1 de agosto va a cambiar el ingreso mínimo mensual a 400.000 pesos. Hoy en la actualidad está en 385.000. ¿Qué pasa si yo despido a una persona el 2 de agosto? ¿Qué norma voy a aplicar? La del contrato de trabajo que dice que su remuneración es de 385.000 pesos, o la ley actual que dice que es 400.000. Entonces, ahí es donde aparece este principio indubio pro operario, que en el fondo, si nos enfrentamos a situaciones diversas con respecto a la aplicación de la ley, el juez dará preeminencia a aquel que sea más favorable al trabajador. Y en este caso, como la ley que regula el ingreso mínimo mensual establece que desde el 1 de agosto del 2022 el ingreso mínimo mensual va a ser 400.000 pesos, va a tener que aplicar esa ley y bajo esa ley se van a tener que calcular las indemnizaciones en caso de despedir a un trabajador. Por otro ejemplo, tenemos, bueno, ahora es un proyecto de ley, pero en el futuro puede que sea ley, el tema de las 40 horas de trabajo. ¿Qué trabajadores van a aplicar esas 40 horas? ¿Cómo se van a aplicar? ¿Existirá pugna? ¿No existirá pugna? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que aplicar esta indubio pro operario, junto con la segunda regla, que es la regla de la norma más favorable. Y esta regla de la norma más favorable señala que corresponde aplicar esta máxima cuando frente a un caso concreto es posible aplicar más de una norma, debiendo aplicarse aquella que sea más favorable a los intereses del trabajador, aun cuando esto signifique transgredir los principios de jerarquía de las leyes y los criterios de especialidad y temporalidad en muchos casos. Aquí estamos hablando de que, claro, si sale un proyecto de ley que nos establezca 40 horas semanales, tenemos una ley que dice que son 45 horas semanales. Ambas tienen el mismo rango. Ambas son leyes que van a ir netamente al código, pero cuando aplicamos indubio pro operario, la lógica nos dice que se va a aplicar la ley de 40 horas. Pero ¿qué pasa si existe, por ejemplo, una norma, ya que vamos a ver en el futuro la nueva Constitución? Si se aprueba la nueva Constitución y la nueva Constitución establece que voy a dar un ejemplo nomás, eh, el horario, las horas de trabajo van a ser 50 horas de trabajo en vez de 40, o en vez de 45 que son las actuales. Entonces, tenemos una norma un poco más alta en jerarquía, que es la Constitución, y tenemos una ley que es una ley común, que es el Código del Trabajo. En estricto rigor, nosotros deberíamos aplicar la ley de la Constitución, porque es más alta. La Constitución está por sobre todas las otras leyes. Por ende, si la Constitución dice que son 50 horas, deberíamos aplicar eso, porque el Código del Trabajo dice que son 45. Pero, según este principio protector, nosotros no tenemos que tener en cuenta
la gradualidad o jerarquía de las leyes, sino que tenemos que tener en cuenta lo que sea más favorable para el trabajador. Y obviamente en este ejemplo que yo estoy dando, si tenemos 50 horas y tenemos 45, lo más favorable para el trabajador van a ser las 45 horas que tiene regulada, por ende no se va a aplicar la ley constitucional. Aún a costa de que eso a lo mejor pueda pasar por un proceso de ilegalidad o inconstitucionalidad, la regla más favorable me señala a mí que es que el trabajador mantenga sus 45 horas y no las 50 horas que trae la nueva ley. O si, por ejemplo, la nueva ley dijera que el ingreso mínimo mensual va a ser de ahora en adelante 300.000 pesos y la actual ley dice que son 400.000, vamos a aplicar la actual ley. Entonces, a eso se refiere con transgredir los principios de jerarquía de las leyes. La Constitución siempre va a estar arriba de todo tipo de ley. Es la más importante, es el cimiento de todo nuestro ordenamiento jurídico. Pero si en el caso laboral se establece alguna norma constitucional que sea perjudicial para el trabajador, no se va a aplicar. ¿Ya? Lo mismo pasa con los criterios de especialidad y temporalidad, que en el fondo va a depender netamente del tipo de norma que nosotros estemos implementando y estemos revisando. Este es un ejemplo súper, no sé si clásico, pero más objetivo que subjetivo, porque aquí, en estas tres reglas, da mucho para la subjetividad, ¿ya? Porque ¿qué es para mí lo más favorable que sea y que el juez sea el que piense que es lo mismo? Por ejemplo, en el indubio prooperario se va mucho a lo que el juez considere que es más importante. En cambio, la segunda regla, que es la regla de la más favorable, se va a lo que la ley establece que es más importante, es más objetiva que la primera. Y la tercera y última regla de este principio de protector señala que la regla es la condición más beneficiosa. De acuerdo a esta, cuando corresponda aplicar una nueva norma laboral, no podrá por esta vía disminuirse una condición más favorable en que pudiera encontrarse un trabajador. Por ejemplo, si, no sé, el trabajador trabaja de lunes a viernes y ahora sale una nueva ley que se puede distribuir el horario de trabajo de lunes a domingo. No podría aplicarse esa nueva ley porque no es más beneficiosa para el trabajador, sino que al revés, es más perjudicial. Lo mismo pasaría si fuera al revés, si se estableciera una condición más beneficiosa en una nueva ley que la que tiene el trabajador actual, inmediatamente se tiene que aplicar esa condición más beneficiosa para el trabajador. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda que tengas hasta el momento? Vamos bien, vamos bien. Ahí estoy Ya, escuchando todo. perfecto. Principio de continuidad de la empresa. Este principio de continuidad debemos verlo de dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista del trabajador. Esto significa que el trabajador de prestar sus servicios en forma continua, con cierta permanencia en el tiempo, lo que se relaciona directamente con la distribución horaria que debería tener el trabajador en el lugar de trabajo y que deberá registrarse en el libro de asistencia o sistema digital análogo. Cuando hablamos del principio de continuidad de la empresa, siempre hay que verlo desde los dos puntos de vista. Por un lado, del punto de vista del trabajador, por otro lado, del punto de vista del empleador. Por el lado del punto de vista del trabajador, tenemos que señalar que este principio de continuidad de los servicios, pasa a llamarse acá, no continuidad de la empresa, continuidad de los servicios, dice relación con que el trabajador tiene que prestar sus servicios en forma continua. Y lo analizábamos cuando veíamos los requisitos de la relación laboral. La prestación de servicios debe ser en forma continua, no esporádica. Porque si es en forma esporádica, no estamos frente a una relación laboral y no estamos frente a este principio de continuidad de la empresa o de los servicios. Y por otro lado está la continuidad de la empresa propiamente tal, que es desde el punto de vista del empleador, que es la imposibilidad del empleador para poner término unilateralmente al contrato de trabajo, salvo que exista alguna causa legal que lo justifique. El artículo 4, inciso segundo, señala que las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa
no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que mantendrán su vigencia y continuidad en él o los nuevos empleadores. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí hay palabras muy técnicas que son dominio, posesión o mera tenencia. Se los voy a dar con un ejemplo muy, muy escuchado en los últimos años. Cuando Cencosud adquirió París, Jumbo y el ICI, creo que son las tres que adquirió Cencosud. Ellos, los dueños de París, Jumbo y Cencosud, ICI, vendieron su empresa a Cencosud, sus acciones a Cencosud, que pasó a tener este retail de comercio Cencosud. ¿Pero qué pasó con los trabajadores? ¿Los trabajadores fueron despedidos? No. No podían despedirse por esta fusión que se estaba dando. Y eso es lo que establece este artículo 4, inciso segundo. Cuando existan modificaciones al dominio, que en el fondo la empresa es mía y yo se la traspaso a otra persona, a la posesión, la empresa sigue siendo mía, pero la ejerce otra persona, o a la mera tenencia, que alguien solamente está ocupando mi nombre, pero la empresa sigue siendo mía, los contratos que tengan esos trabajadores no pueden ser modificados. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa de si yo tuviera una empresa, por ejemplo, y en esa empresa yo decido venderla funcionando. Yo decido venderla funcionando, que la típica que se hace cuando se vende un restaurante, por ejemplo. Restaurante en funcionamiento, tengo los cocineros, tengo los garzones, tengo los implementos, todo. Y yo la pongo en venta porque me quiero retirar del juego, pero no quiero perder. Yo vendo todo, pero eso no significa que los trabajadores van a ser despedidos porque yo estoy vendiendo. No hay un despido por cambio de dueño, a menos que exista una causa legal que lo justifique. Por ejemplo, en el derecho laboral se habla mucho del contrato bajo el artículo 22, que es un contrato de confianza, que si bien está regulado por las mismas cláusulas que nosotros vamos a ver en un momento, no no tiene horario el artículo 22 y no tiene necesidad de estar en la empresa para ejercer sus funciones porque es de exclusiva confianza. Si yo compro esta empresa o me compran esta empresa, el nuevo dueño tiene la posibilidad de terminar esos contratos porque ya no son de su exclusiva confianza. Solamente eso, porque el resto de los trabajadores va a tener que tener alguna cláusula legal como necesidad de la empresa, o si hay contrato a plazo, esperar que termine el plazo, o si hay alguna de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, en donde sea el trabajador que incumple alguna de las funciones, algunos de los derechos que la ley establece. Esas son causas justificadas. Pero por el solo hecho de que yo compre la empresa o la tenga en posesión o en mera tenencia, no voy a poner término al contrato de trabajo. Y eso dice relación con este principio de continuidad de la empresa. Yo, por ejemplo, Alexis que decía que él va a formalizarse en un tiempo más como empresario, supongamos que él tiene una empresa individual de responsabilidad limitada, que es la que inician mucho. Esa empresa individual de responsabilidad limitada puede transformarse en sociedad cuando se incluye otra persona. Pero resulta que en algún momento Alexis dice, no, ¿sabes qué? Yo ya te entrego tenemos 3, 4 trabajadores, y te entrego la empresa, tú dame mi parte, y vuelves a empresa individual de responsabilidad limitada y te haces cargo de los trabajadores. Esos trabajadores no pueden ser despedidos por el nuevo dueño a pretexto de que se compró la empresa. Tienen que tener
otro argumento para poder despedirlo, que generalmente se utiliza las necesidades de la empresa en cuanto a la capacidad de producción que tuviera. ¿Estamos claros? Sí, está claro, está ahí. Ya. Y aquí viene la norma más importante respecto de este principio de continuidad de la empresa, y que dice relación con la representación del empleador frente al derecho laboral. El empleador puede estar representado por otras personas que de acuerdo a su calidad de la empresa asumen las funciones de tal. Por ejemplo, en una sociedad comercial, generalmente el que la representa es el gerente general, pero puede ser también otra persona que sea natural o en representación, perdón, otra persona natural que represente a la sociedad frente a los trabajadores, como el supervisor, como el gerente general, como el gerente de finanzas, el gerente de producción, etc. Esas personas también representan a la empresa. Y es así que el artículo 4 del Código del Trabajo prescribe que se presume de derecho que representan al empleador y en tal carácter lo obligan con sus trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y en general la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica, obligando a estas personas al empleador con el trabajador. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es necesario ser el administrador, no es necesario ser el gerente general, no es necesario ser alguno de los gerentes, no sé, el contador auditor, etcétera. Sino que lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona que está representando al empleador va a tener netamente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de la persona natural o jurídica para la que trabaja. Por ende, un trabajador cualquiera que cumple funciones no puede contratar a otras personas a nombre de la empresa a menos que dentro de sus funciones tenga las de dirección o administración de la empresa. Por eso que se habla siempre del administrador que puede contratar a alguien o el gerente. Pero si esta persona no tiene título de administrador, no tiene título de gerente, va a poder y ejerce estas funciones de dirección o administración, independiente del nombre que tenga, va a estar representando al empleador y por ende va a generar esta relación laboral o contrato de trabajo. Por ejemplo, en el tema y en el rubro que se ve mucho, es en el rubro de construcción. Cuando tenemos un rubro de construcción, nunca vemos al gerente de la empresa contratando personas, nunca vemos al contador contratando personas, pero sí vemos al capataz. No sé si alguna vez ustedes han andado cerca de un lugar que están construyendo y que hay fila de obreros tratando de ingresar para poder trabajar, y sale una persona y le dice, ya tú y tú, ese es el capataz que está representando a la empresa y que tiene el poder para contratar, ya que cumple funciones de dirección o administración habitualmente. Cuando se cumple esa palabra, habitualidad, con respecto a las funciones de dirección o administración, esa persona puede contratar y yo, si no me hacen el contrato como trabajador, puedo reclamar contra esa persona y contra la empresa. Pero si esa persona no ejercía esta función habitualmente, no va a haber caso alguno que yo reclame contra la empresa que él me contrató. Ahí ya tendría que irme por otro lado como trabajador y señalar que se cumplen los requisitos de la relación laboral, más allá de que se cumpla la representación del empleador. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando somos emprendedores, cuando existe un emprendedor que tiene algún socio o tiene algún otro trabajador y ese otro socio dice, no, es que yo tengo que ver con todo lo que es contratación. Ahí, ojo, tengo que tener cuidado porque podría estar generando en un futuro algún problema más complejo que el solo hecho de tener contratada a una persona. Porque ahí se generan todas aquellas situaciones y todas aquellas consecuencias
que derivan de la no formalización o la formalización de un contrato de trabajo. Y así llegamos entonces a nuestro último punto de este día, que es el contrato de trabajo. Vamos a hablar un poco de las cláusulas del contrato de trabajo, el concepto de trabajo, de contrato de trabajo, está contenido en el artículo 10, la escrituración en cuanto a los plazos y cuáles son las consecuencias de uno y otro caso en que no se registra este contrato escrito o si se hace dentro de los términos correspondientes. El concepto del contrato de trabajo está en el artículo 7 del Código del Trabajo, que señala que contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. A prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Según la doctrina, esta definición no solamente corresponde al contrato de trabajo, sino que también a la relación laboral, como ya lo vimos en su momento. ¿Dónde está la diferencia? Está la diferencia con lo que señala el artículo 9, que nosotros vamos a mencionar más adelante, que es la escrituración de este contrato de trabajo. Cuando esta relación laboral se escritura, tenemos un contrato de trabajo. Antes solo tenemos una relación laboral. Consecuencias, las mismas. Mismas consecuencias. Se generan los derechos y obligaciones del contrato de la legislación laboral. El artículo 8, que ya les había mencionado hace un rato atrás, habla sobre esta presunción a favor del trabajador cuando se cumplen los requisitos señalados en el artículo 7, inciso primero. Que si se cumplen con los requisitos señalados en este artículo 7, tenemos un contrato de trabajo. No habla de relación laboral. Aquí ya empieza a separarse lo que es relación laboral, sino que aquí habla de un contrato de trabajo. O sea, si tenemos un acuerdo, porque una convención es un acuerdo entre un empleador y un trabajador, destinada a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y a pagar los servicios una remuneración determinada, tenemos un contrato de trabajo que la ley así lo está estableciendo. Ahora, como yo les decía, el artículo 9 establece que toda relación laboral, todo contrato de trabajo debe ser escriturado. Y el artículo 10 es el encargado de señalar cuáles son las cláusulas mínimas del contrato de trabajo. ¿Por qué digo las cláusulas mínimas? Porque una de las funciones, uno de los principios que rige el derecho laboral, establece que todas las normas contenidas en el Código del Trabajo son normas mínimas que el empleador debe cumplir y obligaciones mínimas que el trabajador debe cumplir. Este es el piso. Lo que está en el Código del Trabajo es el piso que tenemos en derecho laboral. De ahí hacia arriba puede ser lo que uno quiera, pero de ahí hacia abajo no puede existir. Por eso se le llama el piso del derecho laboral. Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a algo súper específico, ¿cuánto es la hora de descanso entre jornadas, mal llamada colación, la hora de descanso entre jornadas que debe tener el trabajador? Lo legal es media hora, 30 minutos. Ese es el piso. Si el empleador decide que sean 45 minutos, una hora y media o 2 horas, lo puede hacer, pero no puede disminuir de los 30 minutos. Es más, ni siquiera puede fraccionar esos 30 minutos en 2 bloques de 15, porque la ley establece que son 30 minutos corridos. ¿Ya? Entonces, de ahí hacia arriba, todo lo que ustedes quieran, de ahí hacia abajo, nada. Y cuando hablamos del piso, hablamos de este artículo 10 frente al contrato de trabajo. ¿Cuáles son estas cláusulas? Primero, lugar y fecha del contrato. Es decir, dónde se suscribe. En cuanto al lugar, importante porque vamos a conocer el juez al cual vamos a tener que dirigirnos si es que existe algún problema entre empleador y trabajador. Con respecto a la fecha, es importante porque empieza a correr los plazos de antigüedad del trabajador y además los plazos para escriturar el contrato de trabajo. Individualización de las partes, nombre, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, RUN,
y la doctrina también agrega la fecha de nacimiento, que no es necesario porque la ley no lo establece, pero es una tradición colocar la fecha de nacimiento dentro del contrato de trabajo para cumplir con la capacidad del trabajador, con la edad mínima que debe tener el trabajador para poder ser contratado, que son 18 años en adelante de forma personal, y entre 15 y 18 años con autorización de su padre, madre, tutor o curador. Autorización que debe ser dada por un ministro de fe, que puede ser el notario, el juez de familia o el inspector del trabajo. Determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en que hayan de prestarse. La determinación de la naturaleza delimita las faenas o funciones que debe abocarse. No deben existir ambigüedades y puede existir polifuncionalidad. Entonces aquí nosotros tenemos que tener claro que este contrato de trabajo debe determinar cuáles son las funciones específicas que va a cumplir el trabajador dentro de nuestra empresa. Uno, para saber que efectivamente en qué lo podemos supervisar como empresa, y dos, desde el punto de vista del trabajador, para saber cuáles son sus funciones que debe cumplir. No debe existir ambigüedad, debe ser súper certera y no debe tener interpretaciones varias. Y puede existir polifuncionalidad. ¿Qué es la polifuncionalidad? La posibilidad que tiene el trabajador de cumplir varias funciones dentro de su trabajo, pero que deben ser similares, no iguales, pero similares. No puedo yo colocar dos funciones que son totalmente distintas. Por ejemplo, y que me ha pasado mucho en la práctica cuando me han hecho consulta, una cajera, y que se está dando el día de hoy, cajera reponedora. Eso no puede existir. O es cajera o es reponedora, pero cajera reponedora no puede existir. O, por ejemplo, un reponedor que tenga que hacer aseo en los baños, tampoco puede existir porque no son funciones similares. Lo mismo el caso de, por ejemplo, no sé, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Que tenga que vender y además tenga que ir a hacer depósito al banco. No puede ser porque son totalmente distintos. ¿Cuál sería una función similar? Que tenga que vender y atención al público, por ejemplo. Ahí tenemos funciones similares. Eso es la polifuncionalidad. Ya cuando se realizan funciones similares que la ley permite gracias a la inclusión de esta ley de polifuncionalidad. Y en relación al lugar o ciudad en que se prestan los servicios, esto es importante porque el empleador por regla general no puede cambiarlo, salvo lo contemplado en el artículo 2 del Código del Trabajo, que es el jus variandi. El jus variandi es la posibilidad que tiene el empleador de hacer cambio en el contrato de trabajo, ya sea por acuerdo a las partes, entre ambas partes deciden hacer un cambio en el contrato de trabajo, o unilateralmente, o sea, esto quiere decir por la sola voluntad del empleador, donde puede cambiar la distribución del horario de trabajo, el lugar del horario de trabajo y el ingreso o la salida en cuanto a los horarios que tenga la persona. Siempre y cuando eso no realice un menoscabo o no perjudique, no realice un menoscabo al trabajador. Porque, por ejemplo, si yo tengo un trabajador en el centro de la ciudad y lo mando a una sucursal que está fuera de la ciudad y fuera de su domicilio, podría traer un menoscabo económico a ese trabajador. Si ese menoscabo económico yo lo suplo con aumentarle la remuneración, ya no está trayendo un menoscabo económico y por ende lo puedo hacer. Eso como empleador lo puedo hacer y lo puedo hacer unilateralmente, cuidando sí no traer un menoscabo económico o un menoscabo moral al trabajador. Cuando tengo un menoscabo moral, cuando le cambio las funciones y lo degrado, por ejemplo. Ahí yo puedo tener perfectamente un menoscabo moral al trabajador. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. Se deja constancia de la obligación que pesa sobre el empleador de pagar por los servicios contratados, que puede ser por horas, días, semanas y mes. En cuanto al monto, ingreso mínimo mensual por 45 horas semanales, 385.000 pesos en este momento, a partir del 1 de agosto 400.000 pesos.
puede ser más cotizaciones, donde yo le sumo el valor de las cotizaciones, o de ese imponible sacar las cotizaciones que vendrían siendo cerca de 102.000, 103.000 pesos, por ende el trabajador va a recibir 290, 285.000 pesos. En forma, ¿cuál es la forma en que le voy a pagar? Por transferencia electrónica, por vale vista, por cheque, al contado, etcétera. Eso es un acuerdo que pueden llegar las partes, que generalmente se suple con las transferencias electrónicas que se le hacen a las cuentas que el trabajador tiene. Y periodo de pago, si va a ser por día, por hora, por día, por semana o por mes. Recuerden que no tenemos un contrato de trabajo, no hay una relación laboral, si el pago es cada 2 meses. Eso pasa a ser una relación civil. Duración y distribución de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo deberá estar precisamente determinada en el contrato, para que así el trabajador sepa con certeza el tiempo durante el cual deberá prestar sus servicios y los periodos de interrupción para descanso a que tendrá derecho. Legalmente son 8 horas al día, con un descanso de 30 minutos, 8 horas 30. Me equivoqué. 8 horas 30 son si son de lunes a sábado y 9 horas si son de lunes a viernes. Legalmente son 9 horas al día, si es que de lunes a viernes, porque son 45 horas semanales, con un descanso de 30 minutos de lunes a viernes, o de lunes a sábado van a ser 8 horas 30. Ahora, estos 30 minutos no son imputables a la hora de trabajo. Máximo se puede realizar 2 horas extraordinarias previo acuerdo con el trabajador. Entonces, en cuanto a duración, son 45 horas semanales, 9 horas diarias de lunes a viernes, 8 horas 30 de lunes a sábado, 30 minutos de descanso en el día, que es lo legal, lo mínimo, de ahí hacia arriba puede ser más, y la distribución horaria puede ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, ya porque el sábado también es un día hábil para el derecho laboral. Plazo del contrato. Es preciso que el contrato contenga esta estipulación a fin de que el trabajador tenga conocimiento sobre la forma en que ha sido contratado. Esto es a plazo fijo, indefinido o bien por obra o faena. Esto con el fin de que el trabajador tenga certeza sobre su estabilidad laboral. La jurisprudencia ha entendido que si un contrato no se establece plazo alguno, el contrato será indefinido. Lo mismo cuando se fija un plazo que excede el máximo que determina la ley de los contratos a plazo. Y eso es súper importante, porque si nosotros no cumplimos con alguna de estas cláusulas, la ley suple varias de ellas. Por ejemplo, si es de duración, van a ser 45 horas semanales de lunes a viernes. Si es el plazo del contrato, va a ser indefinido si no se estipula que es un plazo por obra faena si no se estipula que es por obra faena o no se estipula un plazo. Si hablamos de monto, forma y periodo de pago de las remuneraciones, la ley la suple con que van a ser el ingreso mínimo mensual, va a ser mensual y a través de pago en efectivo, que eso es lo que establece el Código del Trabajo. Se queda un poco atrás con respecto a las formas nuevas de pago. Y el número 7, que establece las demás estipulaciones que acordaran las partes. En este punto, la ley amplía la posibilidad de que las partes introduzcan cláusulas de carácter convencional respecto de cualquier materia de relevancia para la relación laboral, con tal, eso sí, que sean legales y no afecten el contenido mínimo obligatorio. Cuando hablamos de... Dígame. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría en un caso de que yo hiciera trabajo así como, por ejemplo, por evento, que no sea constante? Por ejemplo, ya voy a tener un evento tal fecha y después al otro mes puede ser que tenga otro evento más, pero no sea constante. O sea, pero sí se realice un trabajo específico, por ejemplo, en 2 días. ¿Ya? ¿Cómo se podría hacer ahí? Esa es una relación civil, no pasa a ser una relación laboral. Ya. La producción de eventos es una relación civil porque va determinada a cierta determinada función que no se prolonga en el tiempo. Ahora, distinto sería que esa persona lo contratara durante una semana, por ejemplo, para hacer durante esos 5 días, para hacer durante 30 días la actividad todos los días, y usted contratara a alguien o subcontratar a alguien para apoyarlo, ahí podríamos estar frente a una relación laboral. Podríamos,
porque igual, Ok. si no se cumple el otro mes, podría todavía ser una relación civil. Pero Continúa. generalmente eso se da como una relación civil la producción de eventos, Ok. porque son para ciertas determinadas horas y para ciertos determinados días, no se prolonga en el tiempo. A menos, como le digo, que ya sea algo más recurrente y que sea todo el mes con la misma persona y en cierto horario. Y eso lo toma muy bien la ley de subcontratación. Ya, y lo que yo les iba a comentar, que cuando hablamos de las demás estipulaciones que acordaron las partes, estamos hablando netamente del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Toda empresa con más de 5 trabajadores debe tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y en este se pueden establecer más funciones o más cláusulas, perdón, para el trabajador, y también algunas normas para que el trabajador pueda ser despedido distintas de las que tiene el Código del Trabajo, siempre y cuando sean legales. Ya, por ejemplo, si el trabajador, no sé, en el caso suyo, Alex, si usted que maneja comida, si el trabajador no cumple con colocarse la mascarilla o esta cosa para el pelo, que no sé cómo se llama, o guante, y eso está en el reglamento interno, usted puede despedirlo porque no cumplió con esa obligación de utilizar los implementos de seguridad necesarios para los productos. Más el día de hoy con el tema del COVID, que ha acrecentado un poco el tema del uso de ciertos implementos dentro y fuera de la empresa. Entonces, todo eso está en el reglamento interno, donde se pueden establecer más causales para el despido, más cláusulas para el trabajador, o incluso otro tipo de bonos que la ley no contempla y que el empleador decide colocar en el reglamento interno, que se hace parte de este contrato de trabajo a través de esta cláusula que señala las demás estipulaciones que las partes acordaron. Y lo que yo les comentaba, el tema de la escrituración del contrato de trabajo, tenemos que comentar que para saber cuál es el plazo de la escrituración, tenemos que distinguir dos cosas. O sea, tenemos que distinguir, primero, un contrato a plazo fijo, incluidos los por obra o faena. El plazo para redactar o para escriturar el contrato de trabajo es máximo 5 días desde el ingreso del trabajador a la empresa. Este contrato a plazo puede ser de 2 años cuando se trata de un trabajador profesional. ¿Qué quiere decir un trabajador profesional? Aquel que tiene una profesión, ya sea técnico o universitario. Y un trabajador no profesional o llamado trabajador común, el plazo máximo de un contrato puede ser 1 año. Ahora, en la actualidad se ocupan los contratos a plazo más pequeños, 2 o 3 meses, ¿ya? Y eso es un riesgo también que después vamos a ver porque se dan ciertas situaciones que podrían perjudicar al empleador. Pero si yo contrato a un trabajador profesional, su primer contrato puede ser a 2 años y va a ser siempre un contrato a plazo. Y luego le puedo renovar el contrato a 2 años más y va a ser siempre un contrato a plazo. Lo mismo pasa con un trabajador común, que es aquel que no es profesional. Su contrato a plazo puede ser de 1 año y luego renovarlo a 1 año más. Por ejemplo, en el caso de los colegios, actualmente los colegios subvencionados o particulares, contratan a los profesores por 1 año, luego por otro año más, y al tercer año ya lo despiden o no le renuevan el contrato de trabajo. Y en algunos casos es más porque los contratan por 2 años. ¿Y por qué? Porque la ley lo permite, ¿ya? La ley permite este plazo máximo de 2 años, pero a la tercera renovación pasa a ser indefinido. Por eso que los profesores son despedidos después de 2 años de trabajo. Y el contrato indefinido, que es aquel que no tiene término o que su duración es indefinida, el plazo para escriturar este contrato es de 15 días desde el ingreso del trabajador a la empresa.
15 días corridos. Ambos son 5 días corridos y 15 días corridos. Contrato indefinido, entonces, máximo 15 días desde el ingreso del trabajador a la empresa. La realidad de las cosas, porque esto es lo que señala la ley, la realidad de las cosas es que el contrato indefinido generalmente las empresas demoran un poco más, cerca de un mes, en firmar este contrato. Y perfectamente yo como trabajador a los 15 días podría hacer un reclamo en la inspección del trabajo para proteger mi derecho. ¿Cuáles son las consecuencias de esta escrituración del contrato? Primero, está la tácita reconducción. Esta opera en el evento que el trabajador contratado a plazo, una vez vencido el término por el cual debió prestar servicio, continúa trabajando con conocimiento del empleador. La ley considera que ese contrato se transforma de pleno derecho en contrato indefinido. Por tanto, el empleador no podrá despedirlo sino por causa justificada, invocando algunas causales que establece la ley. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que si yo contrato a un trabajador por 3 meses, por ejemplo, y a los 3 meses se me olvidó entregarle la carta del finiquito, y el trabajador cumple los 3 meses hoy día, 18 de julio, y el trabajador llega mañana a trabajar y me dice a mí, ¿sabe qué, jefe? Voy a seguir trabajando. Yo le digo, ya, ok, pase. Ya le transformé su contrato a plazo en un contrato indefinido. Por ende, si yo le entrego el miércoles la carta de despido, el trabajador perfectamente puede ir a la inspección y decir, ¿sabe qué? A mí el jefe me dejó trabajar 2 días más, por ende tengo un contrato indefinido y esto es un despido injustificado. Entonces hay que tener muy claro cuándo son las fechas en que termina un trabajador de ejercer la función en un contrato a plazo, porque podríamos prorrogar a un contrato indefinido. La segunda consecuencia es que la segunda renovación de un contrato a plazo fijo hará transformarse ipso iure al contrato de trabajo indefinido. Esto es lo que se conoce generalmente como la tercera renovación es un contrato indefinido. Tengo un primer contrato, tengo una renovación, y el tercer contrato, la segunda renovación, ya debe ser indefinido. Y también me han llegado muchos reclamos por esto, porque las empresas como que se confunden y dicen, no, es que el primero no cuenta porque no es renovación. No, la ley habla de la segunda renovación. Primer contrato, primera renovación, 3 meses más. El tercer contrato, la segunda renovación, pasa a ser un contrato indefinido, y volvemos a lo que decíamos anteriormente de que este trabajador tiene que ser despedido por causas legales, o sea, por el artículo 160 o 161 del Código del Trabajo. Y la tercera consecuencia es un poco más compleja y dice relación con trabajadores que prestan servicio en forma discontinua, eventuales y que son contratados a plazo. Para que opere esta transformación, es preciso que estos trabajadores estén contratados por 2 o más contratos a plazo fijo y que estos, a su vez, sumados, den 12 meses o más. Todo esto comprendido en un periodo de 15 meses. Cumplidos estos requisitos, se entiende de pleno derecho que estos trabajadores han sido contratados en forma indefinida. ¿Cuál es la regla? Yo desde el primer día que me contratan, debo contar 15 meses. Si dentro de estos 15 meses yo tengo 2 o más contratos a plazo fijo y entre ellos sumados dan 12 meses, sean continuo o discontinuo, tengo un contrato indefinido. ¿Dónde se ocupa esto? Se ocupa mucho en el retail con aquellas personas que trabajan por temporada, que trabajan diciembre, enero, febrero. Luego comienzan a trabajar para el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Mamá, etcétera. Y dentro de un periodo de 15 meses, si yo con todos esos contratos sumé 12 meses, tengo un contrato indefinido. ¿Qué es lo que hace el retail? Cuando ellos cumplen 11 meses contratados dentro de este periodo, los despachan, los despiden, o no los vuelven a llamar, y deja que pasen los 15 meses y al mes 16 lo vuelven a llamar. Entonces ya no están cumpliendo con esta regla y ya no estamos teniendo un contrato indefinido. Y en caso de incumplimiento de la escrituración de este contrato de trabajo, se arriesgan a 2 situaciones. Primero, multa administrativa aplicada por la Inspección del Trabajo de 1 a 5 UTM, que no es tanto, la UTM está como 50.000 pesos, estamos hablando de 250.000 pesos como máximo. Pero la segunda es la que yo les comentaba anteriormente, que consiste en la presunción legal a favor del trabajador. Es decir, que todas las cláusulas que nosotros vimos van a ser
la inspección del trabajo le va a creer al trabajador que diga cuáles son las cláusulas y por cuánto fue contratado, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Esa es la sanción más perjudicial para el empleador, porque la otra de una 5UTM se pueden pagar sin ningún problema, pero la presunción legal a favor del trabajador es más complicada. ¿Por qué? Porque si el empleador no la desvirtúa en la inspección del trabajo, el trabajador puede demandar a través de tribunales de justicia en los tribunales laborales y puede conseguir más indemnizaciones y más situaciones que van a perjudicar al trabajador. Y eso ha sido la capacitación. Yo aquí les dejo una actividad que la pueden revisar, que es la escrituración de un contrato de trabajo con las cláusulas que nosotros vimos. En la inspección del trabajo, si ustedes van, encuentran modelos de contrato de trabajo, pero lo ideal es que la pudieran hacer con lo que nosotros aprendimos acá para ir soltando la mano y para que no les pasen en algún momento algún problema con tener un contrato de trabajo respecto de sus trabajadores. Eso sería por hoy, Brandon y Alexi. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta, Alexi? No, creo que no. Creo que está bien clarito. Qué bueno. Yo tendría una consulta, don Dígame. Claudio. Respecto a lo que decía don Alexi hace un rato atrás, respecto de la contratación de una persona en un periodo corto de 2 o 3 días, en ese caso, al estar formalizado, ¿es necesario realizar ¿cómo se llama este asunto? ¿Un contrato de honorario? ¿O se puede pagar sin haber nada de por medio? No, o sea, yo le puedo pagar a la persona contra boleta de honorario, no necesariamente con un contrato de honorario, sino que pedirle la boleta de honorario a la persona que está trabajando conmigo. Está la posibilidad, sí, obviamente, de firmar este contrato de honorario, que va a ser por 2 o 3 días y pagarle. Pero si yo le pago por mano, estoy cometiendo una ilegalidad, porque en el fondo le estoy dando un dinero y él podría decir, no, pero es que yo trabajé para él y yo sí lo reconocí como mi empleador, independiente que fueron 2 o 3 días, me lo pagó diariamente, por ejemplo. Entonces, lo mejor es tener una boleta de honorario, en el caso de ser un empleador, una pyme, por ejemplo, ya regularizada con todos los trámites. Muchísimas gracias, don Claudio. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Bueno, don Alexis, le dejé ahí el link de la entrevista, de la encuesta. No sé si la visualiza. ¿Ya? ¿Esta es la misma que se responde todos los días o otra? Es la misma que se responde todos los días, tío. Ok, ahí lo voy a dejar pinchado y más rato lo respondo. No se ocupa un poquito. Ahí va cargando. Ahí está cargando ya. Él lo responde más ratito, no hay problema. De acuerdo. ¿Y entonces? Ya, estimado. Entonces, Ya, pues. qué bueno que le haya quedado todo claro. Cualquier duda ahí, Sí, pues, sí, no, sí, hay que revisarlo, hacérmela. cualquier cosa. Sí, ningún problema. La ley, porque se está cambiando la ley todo el tiempo, vale que está Generalmente, claro, generalmente, y eso es una de las cosas que, de lo entretenido que es el derecho laboral, nosotros tenemos que estar siempre actualizándonos, porque todos los años, todos los meses incluso van cambiando las leyes. Por ejemplo, el último cambio que hubo fue este tema del trabajo a distancia, del teletrabajo, Claro. que también está regulado ahora a través de la ley, y alguno que otro contrato que son más específicos respecto de los horarios, por ejemplo, los famosos contratos part-time que se regularon, que son aquellos contratos que tienen menos de 40 horas semanales, que son para el retail más que nada, o el pago de las cotizaciones previsionales también, porque el derecho laboral no solamente está como derecho laboral, sino que también está ligado a la seguridad social, que es con el pago de todas las cotizaciones previsionales, la forma de pago. Tenemos, por ejemplo, para pagar una cotización,
la podemos hacer dentro de los 10 primeros días en forma física, o también si se puede pagar a través del sistema de internet hasta el día 13. Entonces no todos saben y todos corren el día a día a pagar en forma física, pero también se puede hacer a través del sistema de internet, sobre todo Previred. Previred es un muy buen sistema para pagar las condiciones previsionales de los trabajadores. Te calcula todo. Es cosa de que uno llene el formulario que tiene ahí del trabajador, y con eso te da todos los valores, todos los porcentajes, y tú después pagas, ¿no? Y te genera las planillas de pago. Y eso es súper importante porque en el fondo, si yo no pago las cotizaciones al trabajador, el trabajador tiene la posibilidad de hacer el reclamo en la inspección del trabajo. Y ahí sí que puedo, como empresa, perjudicarme más. De hecho, hay una norma que establece que si el trabajador no le ha pagado las condiciones previsionales y es despedido, que lo vamos a ver ya el miércoles en realidad, puede demandar y se le van a tener que pagar las remuneraciones y cotizaciones desde el momento del despido hasta la sentencia definitiva. Entonces puede adquirir muchos más meses de pago el empleador si es que no ha pagado las cotizaciones.